¿qué puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo, por supuesto, a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Hola amigos, saludos y bienvenidos a su programa Dando Vida. Recuerden que estamos en un mes muy especial, el mes por la donación, así que recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, @ONTV_VE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y a través de la página de Facebook, Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Tenemos un programa muy especial, un invitado, un amigo de la casa, el doctor Luis Gaslonde, y bienvenido, doctor. Ay, buenos días, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Luis, nos acompaña además nuestra amiga, la licenciada Zoraida Pacheco. Entre los dos haremos la entrevista a este invitado muy, muy especial. Luis, yo quería empezar por de dónde es Luis, algo de la infancia, que nos contaras yo te pido ahorita un recuerdo de la infancia, ¿cuál se viene ya? Bueno, el más prematuro sería mi infancia en Paraguaná. Yo soy producto de nuestro mestizaje, mi papá era de origen francés y fue 10 años médico rural. Y mi mamá, muy venezolana, por eso mis dos apellidos son Gaslond Betancourt. Y yo nací en un pueblito que se llama Punta Cardón, donde mi papá era médico rural. Y tengo algunas imágenes de Paraguaná. Después, bueno, ya nos vinimos a Caracas. No, pero cuéntame una imagen de Paraguaná que se te venga ahorita. Mi mamá aprendiendo a manejar y yo atrás en el Volkswagen, en Carabajo, agarrándome como podía. Bueno, eso era lo extremo de la infancia. ¿Y su papá se quedó en Venezuela? Sí, se quedó. Papá se nacionalizó en el 54 y incluso en algún momento, cuando fuimos a la Embajada de Francia, él no renunciaba a su nacionalidad venezolana si se lo solicitaba. Era muy venezolano. Tan es así que mamá pensaba que se casó con un francés refinado y salió un llanero pataruco. Porque era 10 años en el rural, como era antes, el médico vinculado a la comunidad, que era vínculos con el padre, el sacerdote, el jefe civil, compenetrado con su población. ¿Cómo su papá Venezuela, no? El papá es de la posguerra. Él era de la oficialidad del mariscal Pétain en Francia y después de la guerra se radicó en España y conoció al cónsul venezolano y le habló de esta tierra de gracia y se vino a Venezuela. La pregunta es obvia, que de dónde te viene el amor por la medicina, indudablemente. Bueno, pues sí, ya está. Sí. Mi abuela también era médico. Ah, caramba. Su abuela por parte de papá. Mi abuela, mi papá. Y ahora mi esposa, mi hija. Ah, qué la historia continúa. Así es. Dije, cuéntenos un poquito, yo sé porque he podido revisar su currículum, pero diga lo que usted quiera decir de su formación, ¿no? Bueno, mi adolescencia la pasé en Santiago de Chile. Mi papá era funcionario de las Naciones Unidas y pasamos 5 años allá, por cierto, los años de Salvador Allende.
Y ahí estudié mi educación media, la completé aquí en el Liceo Andrés Bello. Después estudié medicina en la Escuela Luis Racetti, en la UCB. Y mi posgrado en el Hospital Vargas de Caracas, que me entró por el intersticio, y desde hace 30 años estoy allí. Y gracias a Dios espero continuar por otros tantos. Me formé en medicina interna del Hospital Vargas y soy médico internista del Hospital Vargas en la parte asistencial y docente por la Escuela de Medicina José María Vargas. Ya soy profesor asociado, espero alcanzar ser profesor titular. Y me comparto entre la docencia y la asistencia en mi ejercicio público y privado. Yo me voy a meter aquí. Yo recuerdo a Luis, al doctor Luis, cuando fue director de la Escuela Vargas. Yo lo buscaba y decía, esta cara me es conocida. Y claro, yo recuerdo que cuando yo estaba recién, profesor muy recién egresado de la escuela, tuve el contacto con la Escuela Vargas. Tú eras el director de esa escuela para ese momento. Del 2002 al 2005 fui director de la Escuela José María Vargas. Y después del 2009 al 2014 fue director de la Comisión de Estudio de Posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra UCB. Esos fueron mis cargos gerenciales y ya yo pagué mi cuota gerencial. Ya quiero servir a mi gente, a mis pacientitos, a mis queridos pacientes de aquí y de allá. Siento que mi compromiso es transmitir lo que aprendí de mis maestros. Pero es una experiencia muy interesante porque es global, ¿no? Una cosa es ver la institución ejerciendo como médico, aunque sea de repente tenga una jefatura, pero cuando tocan esos cargos gerenciales en los que se puede ver todos los problemas y lo complejo de las interrelaciones, ahí hay una enseñanza muy importante. Es otra visión, es otra visión de la escuela, de la Facultad de Medicina, incluso en nuestro sistema hospitalario. Uh-huh. Desde la Comisión de Estudios de Posgrado teníamos 130 posgrados, especialidades médicas, 12 maestrías, 4 doctorados, en todas las sedes hospitalarias del área metropolitana. De tal manera que uno tiene una visión de los problemas que se suscitan a nivel de el Hospital Universitario, el Vargas Pérez Carreño, Domingo Luciani, en fin, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital de Niños, los problemas asistenciales y docentes, porque son indisolubles la docencia y la asistencia, y eso es uno... ¿Y hay alguna experiencia de ese periodo que lo haya marcado? Sí, como persona? Siempre estábamos, por supuesto, muy comprometidos con nuestros residentes que trabajan en nuestras emergencias, en la sala de hospitalización, en quirófano, y tratan de hacer el mayor esfuerzo por dar respuesta a las necesidades de los pacientes, y no siempre depende del médico residente o del personal de salud, enfermeras, empleados y obreros, dar una asistencia adecuada y apropiada. Sabemos la situación en que estamos viviendo y tratábamos de, en lo posible, en lo que dependía de nosotros, tratar de dar respuesta a estas exigencias. Yo, si me preguntas por Luis Garlonde, lo asocio mucho con el Hospital Vargas y en el Facebook te veo como que, como dicen por allí, te enterraron el ombligo allá en el Hospital Vargas. Sí. Es que hasta la foto se te ve que se quedó en el Vargas de alguna manera. Aunque me formé en el hospital universitario, el Vargas es la historia de la medicina de Venezuela. Yo cuando entro al Vargas pienso en 1891, en los primeros médicos, las escuelas, las cátedras de clínicas médicas y quirúrgicas. Pienso en nuestros personajes, en Luis Racetti, en José Gregorio Hernández, y paso todos los días por el sitio en que él falleció, después de haber sido atropellado en 1919. Y pienso en Pablo Acorta Ortiz, en Pérez Carreño, en Santos Dominici, en Vaquero González, en lo que han sido la historia de la medicina venezolana. Y que de alguna manera la historia del Vargas es la historia de la medicina. Los que formaron la Academia Nacional de la Medicina surgieron del Hospital Vargas. Y gracias a Dios, cuando se creó el universitario y todas las cátedras de clínicas médicas iban a ser trasladadas al universitario, un grupo creó la Escuela de Medicina José María Vargas y persistió como escuela y su sede principal.
Otras sedes son de esta Escuela de Medicina, la Maternidad, Concepción Palacios y el Hospital de Niños, JM de los Ríos. Amigos, recuerden que tenemos un invitado muy, muy especial, el doctor Luis Gaslonde, de amplísima trayectoria en el campo de la medicina y de la docencia, como él bien lo explicó, pues no logra separar una de otra. Estamos en un programa especial celebrando el mes por la donación. No se aparten de esta sintonía, que en breves momentos continuaremos con el doctor Luis Gaslonde. La donación de órganos es un acto de amor. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Hola amigos, continuamos con nuestro invitado, el doctor Luis Gaslonde, celebrando el mes por la donación. La licenciada Zoraida me estaba haciendo señas para que habláramos de su familia de médicos. ¿Qué implica venir, doctor, de una genética viene en la familia, la medicina, está guardada ahí? Yo ahí quisiera decir que los que no somos médicos decimos, la gente debe salir con un gen que dice, este va a ser médico, porque la verdad es que yo nunca me vi pero bueno, de repente eso no es tan cierto. Díganos usted. Sí, uno tiene la imagen paterna y mi padre fue muy influyente en mi evolución y desarrollo, y lo recuerdo desde chiquitico, cuando salía con su bata blanca en el escarabajo al hospital. Lo recuerdo, esa es la imagen quizás de mi padre. Y la influencia y siempre la vocación de servir, de ser útil, y la sensibilidad por el más necesitado. Eso lo aprendí de mi padre. Mi padre después fue higienista, se ocupó de la salud pública. Su dicho era que él prefería ver el bosque al individuo. Uh-huh. Y yo pretendo al árbol. Y yo pretendo ver el árbol y servir al bosque. Excelente. ¿Y su esposa nos dijo que su esposa sí, también es pediatra? Ella se formó en el Miguel Pérez Carreño en pediatría, también en mi escuela. Somos novios de siempre, desde la Escuela Básica de Medicina. Y hace su ejercicio privado, y también, por supuesto, con la sensibilidad de su responsabilidad social, sirviendo al que no puede pagar, sencillamente no paga. Y lo importante es cuidar de la salud. Y ahora también su hija está en esa generación. Mi hija también es pediatra. Cuarta generación de médicos. Sí, bueno, había un bisabuelo que también era médico, pero hizo de todo menos medicina. Siempre hay un bisabuelo loco en la familia. Está bien. ¿Su mamá, doctor? Mi mamá, cuando se formaban en la escuela normal, era maestra. Normalista. Sí, normalista. No, pero es que ahí está la combinación. Sí, y bueno, ella es muy venezolana. Y por supuesto influyó en mí, incluso en la elección de la carrera, porque yo la seguía de ejemplo a papá, pero ella me reforzaba que yo tenía que ser médico. Sí. Qué bueno. ¿Y tu mamá es egresada de qué escuela? ¿Recuerdas de qué escuela? No, porque ella nació en Tucacas, y recuerdo Boca de Aroa, que daba clases en Boca de Aroa, en una pequeña escuelita rural. Imagínate, mamá de médico y maestra. Sí, y también cuando conocí, era la secretaria del Centro de Salud de Aroa, en Yaracuy, donde papá antes había llegado como médico rural. Y ahí fue que se conocían. Sí, ahí empezó el idilio, y después empecé yo también mi historia. Yo salí inútero de Aroa. Hermanos, Luis. Sí, tengo uno mayor que actualmente vive en Estados Unidos, en California, que es bioestadístico, y una hermana menor que es psicóloga clínica. Qué bueno, qué bueno. Hablemos un poco, doctor, del momento en que cambia la visión cuando una persona se enferma de algo importante, y sobre todo si es médico, suponemos que hay muchas cosas que se mueven, ¿no? Y cuéntenos de esa historia para que todos sepan por qué está vinculado al trasplante. Sí, hace 20 años yo hacía procedimientos en la cama de mis pacientes en el hospital. No había portaagujas, y
Desde entonces no hay portaguja, y ahora tampoco. Y a veces todo hacía procedimientos con la mano y me pinchaba. Yo veía sangre en mis guantes y bueno, con el lema que Dios proteja al inocente, no tomaba las precauciones necesarias. También eran accidentes, exposición. Yo era donante de sangre, yo iba al Banco Municipal de Sangre a donar, y hace 20 años me devolvieron porque tuve anticuerpos para la hepatitis del virus C, que se adquiere a través de la transmisión de sangre, transfusiones o accidentes, una de las formas de transmisión. Y bueno, empezó mi historia, recibí un año de tratamiento, fui lo que se denomina no respondedor. Y en ese momento mi gastroenterólogo me dijo que tenía 20 años de sobrevida. Es la evolución natural de la hepatitis C. A los 20 años uno ya desarrolla cirrosis. ¿Qué edad tenía en ese momento? En ese momento tenía 38. Muy joven. Entonces pensaba yo, bueno, no veré a mis nietos. Y viví con mi hepatitis C. Y disculpe, doctor, en ese momento habían desarrollado las terapias estas. Estas recientes no, en ese momento el tratamiento era interferón, ni siquiera el pegilado, el interferón convencional y ribavirina. Después, en el 2013-2014, ya llega un nuevo tratamiento con telaprevir y se asociaba a interferón ribavirina. Y bueno, me volvió la esperanza. Ya yo me hacía la idea de vivir con mi hepatitis C hasta que Dios quisiera, pues. Y comencé el tratamiento en octubre del 2014 y paradójicamente se erradicó el virus de la hepatitis C, pero desarrollé 2 carcinomas hepatocelular, los tumores que se esperan que una vez se desarrolle a los 20 años, sobre la hepatitis crónica. Ya tenía en ese momento 3 meses de sobrevida. Cuando le detectan los tumores en diciembre del 2014. Pero usted ya venía, digamos... Venía, yo en esos 20 años me hacía eventualmente en mis laboratorios y notaba anormalidades en las pruebas hepáticas y trataba de llevar una vida normal. Al final del día sí sentía alguna febrícula, cansancio, agotamiento, pero bueno, eso no me impedía ver a mis pacientes porque yo no les transmito sangre a mis pacientes. Claro. Ni dar clases, ni ser director de la escuela. Sí, viví con mi hepatitis C. Pregunto, doctor, y eso de verse uno los exámenes de uno mismo y saber lo que eso implica y comprenderlo, porque uno cuando le da un examen, uno como que, bueno, le pregunta a alguien o se busca las tablas estas que tú, pero tú sabes lo que estás leyendo, tú comprendes lo que está pasando allí. Seguía un consejo que era que no te mueras antes. Yo seguía viviendo. Ese es el consejo que tú te dabas, no morir antes. No me voy a morir antes. Muy bien. No. Y procuraba mi lectura. En los 90 empecé a estudiar artes, porque siempre ha sido una sensibilidad. En la Escuela de Artes de nuestra UCB, llegué hasta el 5º semestre. ¡Caramba! Y mi pasión siempre no he podido, es la música también. En mi adolescencia tocaba guitarra clásica y espero volver a retomarla. Y ahora con las uñas. Y ahora con esa nueva oportunidad, pues sí, hay mucho por volver a vivir. Cuando le dicen que quedan tres meses, se estaba muy mal, se sentía... Sí, yo me sentía morir. En ese momento tenía desarrollando insuficiencia hepática, hacía cuadros de encefalopatía hepática, esto es confusión, desorientación, hice hipertensión portal, tenía una trombosis de la vena porta, o sea, yo me sentía morir. Yo veía a mis seres queridos y veía el Ávila y la montaña, pensando que tal vez la vería pocas veces más. Sabía lo que tenía, sabía lo que podía pasar. ¿Le hablaron de trasplante? Sí, por cierto, el cirujano, doctor Pedro Rivas, de Funda Hígado, no me dijo a mí que me quedaban 3 meses, se lo dijo a mi esposa. Wow. Él seguía lo que hacemos. En medicina no le dejamos entrever al paciente un pronóstico reservado. Siempre le damos esperanza. Y bueno, pero usted se enteró, o sea que supongo que se No me enteré. ¿No? Yo me sentía que estaba claro, porque tú sabías dónde estaba, por eso sí. Y me imagino que como médico investigó mucho sobre el tema, ¿sabía? Bueno, mi órgano favorito. Sí, lea toda la literatura. Por supuesto, en este medio uno recibe todas las opiniones. Estás loco, te vas a operar aquí, vete a Barcelona, España, vete a Estados Unidos, vete a Colombia. Y yo Claro. Yo confié en mi gente y eso lo digo con mucho orgullo.
Cuando el doctor Pedro Rivas me dijo, te podemos operar aquí, bueno, me puse en sus manos y todo el equipo médico lo conozco. El infectólogo Julio Castro, el hematólogo Cristian Saltiel, todo. Algunos en el posgrado, algunos los conocía del Hospital Vargas, el Banco Municipal de Sangre, el gastroenterólogo que inicialmente era el Vargas, después el doctor Saturnino Fernández, que es jefe de la cátedra del hospital, de la Escuela de Farmacéutica, del universitario. Tanto para usted como para ellos debe haber sido una experiencia distinta, sí, ¿no? Porque tiene sus particularidades tener un paciente médico. Así es. Y conocido. Bueno, amigos, recuerden que tenemos invitados al doctor Luis Gaslonde celebrando el mes por la donación, un médico con vena de docente, de artista, también nos comentó, y bueno, que le tocó vivir una historia de ser una persona trasplantada. No se aparten de nuestra sintonía, que en pocos momentos continuamos conversando con nuestro invitado especialísimo. Sé un héroe después de tu vida. Dona tus órganos. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VL. Bueno, amigos, continuamos con el doctor Luis Gaslonde, amigo de la casa, miembro ya de la ¿ya te hicieron miembro de la ONTV o no? Sí, ya. Ya es miembro de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Pues bueno, a raíz de la historia que nos contó, tuvo ese conocer muy de cerca lo que es el trasplante. Luis, nos decía que ese trasplante significa un antes y un después para Luis Gaslonde. Sí. Hace un rato me decías, ya la carrera no es parte de mi vida, ya lo que mientras que te esperábamos, Zoraida, él decía lo que nos parece que no es tan importante es lo más importante. Eso me llamó mucho la atención que lo decías tú, Luis. Llevar al niño al colegio, traerlo. Cambió. Sí. ¿Qué cambió, Luis? ¿Qué cambió después del trasplante? Me cambió la vida y yo cambié. Bueno, viví lo que yo llamo el milagro. Me preparé para el trasplante desde ese diciembre que me estaba muriendo a marzo. Bueno, los estudios, mis donantes eran mi hermana y mi hija, que ya mi hija era donante, ella desde los 18 años firmó su planilla de la ONTV, que era donante. Y fue seleccionada ella, me iba a donar un lóbulo hepático, uno puede vivir con un solo lóbulo. Los dos nos preparamos, todos los exámenes de compatibilidad. O sea, que tú tienes el hígado de tu hija. No. Entonces ya va, porque esa parte de la historia no la sé. Porque nos hospitalizamos los dos, ya ella estaba preparada para pellón, su vena central, y ya íbamos a ser intervenidos. El sábado a las 5 de la mañana entrábamos a quirófano y ese viernes a las 11 de la noche se aparece el doctor Pedro Rivas diciéndome que tiene un donante con hígado compatible conmigo y que la familia consintió que fuese la donación. La noche antes de hacer la intervención. 6 horas antes de la intervención a nosotros, a mi hija y a mí. Y yo me sentí como donando en la misma clínica. Sí, de la misma clínica. Sí. Allí mismo. Sí. Como dicen, los milagros existen. Sí, eso lo viví. Y de hecho eso cambió también mi espiritualidad. Mis dudas existenciales ya llegaron hasta ese momento. Hasta ahí. No, pues escuchando tú dices, wow. No sé quién era, no conozco a la familia que consintió la donación, que me parece importante. Pero sí, ese ser que está más cerca de Dios prolongó mi vida. Qué bonito. Caramba. Y a usted el doctor Rivas le informó que iba en cambio de planes. Sí, el último que no hacía falta operar a mi hija. Mi hija no lo creyó, se quedó en ayunas. Se quedó en ayunas. Y bueno, ahí empezó el milagro. Caramba. Fueron 11 horas y media de intervención, 10 días en terapia intensiva. Y regresé. ¿Y cuando se despertó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo me desperté con 2 sondas nasogástricas, 2 venas centrales, catéteres por todas partes. Y los enfermeros me comentan que ingresé sonriendo a la terapia. Y yo, bueno,
volví a sonreírle a la vida. Qué bien. Y después todo ha sido una evolución satisfactoria. Mis meses de aislamiento inverso, tuve 3 meses de aislamiento, en donde el aislamiento inverso es que se protege el que está en contacto conmigo. Mis seres queridos tenían que usar gorro, tapabocas, guantes, bata, cuando... Esos 3 meses estaban en casa, ¿no? Los iniciales 6 meses sí, en lo que yo llamaba mi burbuja. Claro, para protegerte. Sí, tomaba 28 tabletas de tratamiento diarias, insulina, porque algunos de los medicamentos que tomo para evitar el rechazo me causan hiperglicemia, diabetes esteroidea se llama. Y bueno, me enriquecí a través de la literatura, las redes sociales, me atraparon las redes. ¿Y qué decisiones tomó? ¿Qué cosas dijo? Ahora que estoy aquí otra vez, no voy a hacer más esto, o voy a hacer esto. Rescaté, comentábamos lo simple en la vida, el amor al prójimo. Yo cuando veo a mis seres cercanos, mi esposa, mis hijos, mi madre, hermanos, y mis pacientes, cuando veo a mis pacientes, incluso los más necesitados, mis pacientes del Vargas que tienen tantas necesidades por las condiciones conocidas, trato de darle en esos breves minutos un trato digno, humano, acercarme a ellos y procurar aminorar sus dolencias, controlar sus enfermedades y darle opciones con las limitaciones que tenemos actualmente, pero tratar de servirlos en que lo que de mí depende. Otra cosa que volví a pensar que, bueno, que en esta nueva oportunidad de vivir que tengo, desarrollar el sentido humanista. Incluso empecé la maestría de bioética de nuestra Facultad de Medicina, buscando los valores, principios de la ética, que de alguna manera creo que el gran problema nuestro actual es ético, tan sencillo como el bien y el mal, lo justo, lo injusto, lo apropiado o inapropiado, volver a lo básico y ser mejor persona en lo posible. Bueno, yo aquí escuchándote, Luis, y yo decía, bueno, qué mejor invitado para celebrar el mes de la donación que un médico que vivió esto y lo puede... Porque tú dices, no, los médicos no. O sea, tú dices, no, al médico no le va a pasar esto. O sea, le puede pasar a cualquier otra persona, pero un médico no va a... Y no, o sea, hay que entender que una situación de enfermedad la puede vivir cualquier persona, la vive cualquier persona, y que te haya tocado a ti un trasplante en esas condiciones tan particulares, para no ponerle otro nombre, y que tú dices, wow, sí, definitivamente un trasplante cambió mi vida. Pues un Luis antes y un Luis después de... Y la otra cosa que creo que es muy significativa es que había un donante vivo en Puerta, sí. Y el destino decidió que iba a ser un donante fallecido, desconocido, ¿no? Sí. Y la verdad que eso tiene una fuerza muy, muy grande. Sí, de hecho, Zoraida, yo considero que yo prolongo la vida de ese ser también. Me siento más parte del todo, del ser, me siento más como pertenecer a lo que es el todo en el espacio y en el tiempo. Bueno, amigos, esa visión me dio el trasplante. Recuerden que estamos celebrando el mes por la donación, septiembre, y con una historia muy, muy hermosa, la historia del doctor Luis Gaslonde, lo que significó para él su trasplante. Y bueno, no se aparten de esta sintonía porque este programa está muy, muy especial, lo estamos disfrutando en lo personal. Sí, ¿puede decir, doctor, alguna red social que usted... Sí, yo estoy me actualicé. ¡Caramba! Me actualicé en Facebook. Ahí soy Luis Roberto Gaslonde B. Y por supuesto tengo ya 2.300 amigos. ¡Wow! ¡Caramba! ¿Y el Twitter, doctor? Es @LGaslonde. Bueno, amigos, no se aparten de nuestra sintonía porque en minutos continuamos con nuestro invitado de lujo, el doctor Luis Gaslonde. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela.
pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ontv-ve. Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa especial vinculado al mes de la donación. Ya estamos por cerrar esta interesante entrevista con nuestro amigo de la casa, ya parte de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, el doctor Luis Garlonde. Luis, ¿cómo está la situación de trasplante en el país? ¿Qué información tienes como médico y como paciente? Porque tienen las dos miradas. Sí, está muy crítica. En este momento no se tienen las estadísticas, por lo menos no se han difundido, de los que necesitan trasplante. Básicamente los que están en insuficiencia o enfermedad renal crónica en fase ya terminal, los que están en insuficiencia hepática. También se necesitan trasplantes de córneas y médula ósea. Y cada vez son menos los centros que hacen trasplante. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana, los hospitales que hacían trasplante era el Hospital Universitario de Caracas, el Miguel Pérez Carreño y el Hospital Militar. Los dos primeros ya han reducido tanto sus diálisis en el paciente renal como el trasplante en más de un 50%. Incluso en este momento no se están haciendo. En el universitario no tengo información de si se están haciendo en el Miguel Pérez Carreño. En el militar probablemente se hacen no lo necesario, porque uno ve que todavía persisten pacientes en las unidades de diálisis sometiéndose a diálisis 4 horas, 3 veces a la semana, de una población joven, productiva, que puede aportar mucho al país. Y la complejidad del trasplante es tal que no solamente es la parte médica de los estudios de histocompatibilidad de donante-receptor, sino el financiamiento que se necesita. Porque es complejo, tienes que tener quirófano, terapia intensiva, concurso de cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, enfermeras especializadas, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales. El trasplante es complejo y requiere financiamiento. Durante mi permanencia en terapia intensiva veía jóvenes trasplantados y permanecían un día en terapia y se reintegraban a la sociedad. Y uno se vuelve a reintegrar. Lo que le pasó a Luis Garlonde. Sí, yo estoy dando mis clases, voy a mi hospital, veo a mis pacientes. Es el lema de Fundahígado, dar vida después de la vida, dar más vida. Y tenemos un grueso sector de la población que amerita un trasplante renal y hepático, córnea, médula ósea. Y aquí yo creo que debe plantearse el concurso de todas las instituciones. Realmente el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene Fundavene, que ellos financian parte de los trasplantes. Fundahígado, por ejemplo, tiene responsabilidad social y hacen un trasplante de un adulto y un niño mensual. Pero por supuesto la cantidad de la lista de espera es mucho mayor que eso. Aquí está el concurso del Seguro Social con la farmacia, con sus hospitales y la farmacia de alto costo. Por ejemplo, el Hospital Domingo Luciani tiene la infraestructura para hacer trasplante. Tiene servicio de nefrología, tiene servicio de gastroenterología con hepatología, tiene quirófanos, terapia intensiva. Entonces, algunos aspectos de este problema es falta de recursos, otro es de organización. Así es. También fundaciones como la Fundación Polar debería, ojalá tenga en su línea trasplante de órganos, el Banco Central, PDVSA. Entonces este es un concurso de todas las instituciones públicas y privadas, como es la solución para los problemas del país. Aquí somos necesarios todos, los públicos, el sector público y privado, para dar respuesta a esta necesidad y volver a dar vida a tantos venezolanos en edad productiva, que no solamente es su derecho consagrado en la Constitución tener salud, sino el aporte que hacen al país. Así es. Sí, un excelente ejemplo de una persona que se veía morir, incluso que vivió esos 20 años de espera, de deterioro,
que aportaba al país, que era activo y que después de un trasplante regresa a su vida normal. Y ese es el trasplante, ese es ese milagro, ¿no? El que se fue, el que ya no está aquí, dejó un órgano para que alguien siga trabajando. Y los venezolanos que no tienen acceso en este momento al trasplante, pues ese es el llamado que hacemos en el mes por la donación, que hay que activar todos los mecanismos para que ese sea una posibilidad para todos. Es importante, sí, difundir la cultura de la donación desde la educación básica, media, incluso universitaria. Nosotros en la universidad debemos diseñar los programas para formar el recurso humano necesario, que tenga las competencias para el trasplante, para la procura de órganos, para la extracción, para el traslado del órgano, en el centro donde ocurre la cirugía del injerto del órgano necesario. Los medios de comunicación social también deben difundir la donación a nivel de la población. Y las instituciones de salud organizarse de tal manera de dar respuesta a todos los que eventualmente podemos necesitar un trasplante. Cualquiera de nosotros, bueno, yo no me imaginé antes de hasta los 30 y tantos años que iba a necesitar un trasplante del hígado. Cualquiera de los oyentes en algún momento puede necesitar un trasplante. Así es. Oye, claro, que lo más loable es tener la solidaridad para donar un órgano para un ser que lo necesita, para seguir viviendo. De alguna manera prolonga su vida, bueno, dando amigos, más vida. Recuerden que estamos celebrando el mes por la donación y en Venezuela todos somos donantes. Dígalo con orgullo, dígalo con alegría, coméntelo con su familia. El artículo 27 también plantea que usted puede establecer una negación a esa condición, pero lo invitamos a que se informe, a que conozcan historias tan hermosas como la de nuestro amigo invitado, el doctor Luis Gaslonde, que jamás pensó en un trasplante y el trasplante le cambió la vida. Recuerden que estamos celebrando el mes por la donación. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @ONTV_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y a través en el Facebook nos buscan como Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Celebrando el mes por la donación, contentos de estar aquí con nuestros testimonios tan hermosos. La licenciada Zoraida también se quiere despedir, sí, porque yo me encadeno, entonces ella me está haciendo señas para que ella también se quiere despedir del programa. Sí, no, bueno, yo lo que quería decir era que cierre el doctor Luis, hablándole a las familias donantes, que son los grandes protagonistas a veces en condiciones muy difíciles para ellos, deciden por el amor al prójimo. Y hay mucha gente por ahí caminando, mamás, esposas, hijos que decidieron donar, que estuvieron de acuerdo en que se llevara adelante la donación. Entonces queremos cerrar este programa especial con su mensaje a su donante o a la familia de su donante, pero también a los demás donantes. Sí. No sé el nombre del donante y la familia que consintió la donación, pero mi eterno agradecimiento. Yo estoy vivo gracias a ese ser y a ese gesto tan humanitario, tan solidario, tan generoso. Y pienso que no verlo como que uno dona un órgano a un desconocido, sino que ese desconocido puede ser cualquiera de los que me está oyendo. Y de alguna manera, lo más humano es dar vida después de la propia. Gracias, doctor. De verdad ha sido un placer que nos acompañe en el mes por la donación. Y bueno, como ya usted está comprometido, ya está dentro de la organización como miembro, pues siempre cercano a nuestras actividades y lo más importante, dando ejemplo y hablando de la donación en esta segunda etapa de su paseo por la tierra, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Para un próximo programa los esperamos a todos. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.
gracias a ese ser y a ese gesto tan humanitario, tan solidario, tan generoso. Y pienso que no verlo como que uno dona un órgano a un desconocido, sino que ese desconocido puede ser cualquiera de los que me está oyendo. Y de alguna manera, lo más humano es dar vida después de la propia. Gracias, doctor. De verdad ha sido un placer que nos acompañe en el mes por la donación. Y bueno, como ya usted está comprometido, ya está dentro de la organización como miembro, pues siempre cercano a nuestras actividades y lo más importante, dando ejemplo y hablando de la donación en esta segunda etapa de su paseo por la tierra, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Para un próximo programa los esperamos a todos. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.